Muy bien, hermanos, qué gusto verlos, gracias a Dios. Gracias a Dios también ver a Jessie, que ya está recuperándose, gracias a Dios. Ya está recuperada, pero está en fortalecimiento y que Dios le siga ayudando. Y gracias a Dios que la podemos tener de visita aquí desde Chihuahua, ¿verdad? Ahora ya es internacional para nosotros, viene de otro lugar. Gracias a Dios por ti, hermana. Y gracias a Dios, hermanos, por ver a cada uno que nos hemos estado viendo semana a semana. Y que el Señor siga dándonos el deseo, el ánimo para seguir adelante. Muy bien, hermanos. Perdón, aquí tengo un error. Bien, acompáñenme por favor a Apocalipsis. Este es nuestro tema en esta primera hora. Estamos hablando acerca de las iglesias en el libro de Apocalipsis. Es posible que después de ver las 7 iglesias hagamos una pequeña pausa en Apocalipsis, pero estamos orando por eso, que el Señor nos ayude para poder saber lo que es mejor también. Le invito entonces, hermanos, vayamos ahí. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Ya hemos visto a Éfeso, hemos hablado de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y ahora llegamos a la iglesia de Sardis, capítulo 3 en nuestras Biblias. Esta iglesia de Sardis, hermanos, la cual vamos a leer, vamos a ver un poquito de su contexto, en dónde estaba, por qué las referencias que la Escritura utiliza acerca y frente a Sardis de manera especial. Y vamos a leerlo en primer lugar. Le vamos a hacer de esta manera, lo leemos alternadamente, hermanos, por favor. Apocalipsis 3, del 1 al versículo 6. Esta primera parte, en esta sesión que vamos a ver, vamos a intentar llegar en primer lugar a los 2 primeros versículos, y creo que esto nos servirá para cerrar de manera apropiada la próxima semana. Vamos a leer a cada uno un versículo. Comienzo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Ustedes? Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Juntos? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Cierra igual que cada una de las iglesias, es escucha, presta atención a lo que yo hablo a la iglesia. Esto nos enseña que en la carta, cuando él está hablando de manera general a la iglesia. Todos deben oírlo y entenderlo. No es particularmente un mensaje solamente al pastor de esa iglesia, aunque creemos realmente que no era uno solo el pastor, sino varios ancianos, como la Escritura lo enseña. Entonces, no es el mensaje al ángel de esa iglesia en el sentido de que esto es para el pastor. No, era para toda la iglesia. Dice, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y de ahí estamos aprendiendo, ¿está bien ahí? ¿Lo subo? Estamos aprendiendo cómo el Señor va describiendo circunstancias particulares en las iglesias, 7 iglesias que estaban en Asia, pero nos damos cuenta de que eso también aplica a todas las iglesias a lo largo de la historia. Hay algunos hermanos que clasifican las iglesias como tiempos en la época moderna, desde el tiempo de los apóstoles, le llaman a la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, entonces dicen que es la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, cuando ya comienza a tener relación con otros, con idolatrías y cosas así, la época medieval, luego la iglesia católica, y comienzan a darle un enfoque de esta forma. Creo que el único peligro principal, bueno, primero, es que la carta va dirigida a una iglesia física,
Eso tenemos que asentarlos. Era una iglesia que estaba formada y reuniéndose en esa época como nosotros, estaban en cada una en su ciudad. Y en segundo lugar, aunque podríamos aplicar cosas de la historia que han pasado y decir, bueno, se caracteriza este tiempo de la época por circunstancias como estas, debemos darnos cuenta de que lo que habla cada iglesia sigue aplicando a cada iglesia en nuestra época y a lo largo de todas las épocas. Los errores que se introducen, los cuidados que hay que tener, los peligros en los que estaban ellos involucrados o se estaban enfrentando, los ataques de los enemigos. Es algo que creo que es mejor verlo como enseñanza para toda la iglesia a lo largo de toda la historia y no solo específicamente una iglesia en una época y entonces ya pasó de moda de alguna forma. Ahora, la iglesia de Sardis, esta ciudad ahora es la actual ciudad de Sard, y estaba situada aproximadamente, cercana, recuerda, de las demás iglesias, aproximadamente 48 kilómetros al sureste de Tiatira, 80 al este de Esmirna. Si vemos un poquito en cuanto a la historia, la ciudad estaba formada en dos partes, dividida en dos partes. La parte principal o más antigua era una fortaleza. Esta ciudad de Sardis, cuando fue fundada en los años antes de Cristo, algunos siglos antes de Cristo, se colocaron en una montaña, en el monte se llama Ptolomeo, a ver si no estoy diciéndole mal, ¿verdad? Ptolomus, ¿verdad? Ptolomus es el nombre del monte. Y en ese monte lo que tenía es que eran paredes muy escarpadas, eran paredes como unos precipicios, ¿no? Pero en la parte superior fue donde se construyó la primera ciudad, la fortaleza. Al ser tan angosto ese lugar y conforme fue creciendo la ciudad, entonces otros se comenzaron a asentar debajo de la montaña. Y allí se dedicaban a la industria, al trabajo de la agricultura. Pero en sí, esta ciudad era famosa porque se pensaba que era realmente infranqueable. Es decir, que los enemigos no podrían tomarla tan fácilmente, o de hecho, que no la podrían tomar. Porque cuando llegaban los ejércitos enemigos, ellos tenían una vista desde arriba y podían atacar, y ellos no podían subir. Si intentaban escalar, caían y morían, y los podían matar fácilmente desde los muros. Entonces, eso era algo que hacía que la ciudad fuera famosa en su tiempo de mayor esplendor. Ahora, en cuanto a lo que se dedicaba a Sardis, fue famoso mundialmente por algunas cosas. Una de ellas es la industria de la lana. Y ellos decían que habían inventado, por decirlo así, el proceso de teñir la lana. Es decir, normalmente la lana se utilizaba, se lavaba y se utilizaba para hacer textiles o ropa, pero el color de la lana es blanca. Y en Sardis inventaron un método para teñirla y entonces sus vestimentas que ellos vendían y el producto que ellos tenían era con tinta, ¿verdad? Ahora veías allá a alguien con una chamarra de borrego rosado, por ejemplo, o chamarra de borrego azul, ¿no? Y llamaba la atención y se hicieron famosos por teñir la lana. Ahora, eso era un orgullo para ellos. Y si prestaste atención, Cristo en su carta les dice, tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Usa esta imagen para decirle de lo que te sientes orgulloso. Bueno, solo hay unos pocos que la siguen teniendo blanca. Entonces aquí se refiere al ámbito espiritual de la iglesia, pero usa una imagen que ellos entendían perfectamente y que estaban orgullosos ellos por teñir la lana. Usa la imagen del Señor de que había un pecado, pecados, y que ya estaban manchados sus vestiduras, que debían ser blancas y ahora estaban entintadas, ¿no? En un sentido. Ahora bien, debido a que la fortaleza era, como dije, intomable por los enemigos, Sardis llegó a convertirse en sus tiempos de mayor esplendor en la capital de la región, que es Lidia, la región de Lidia. Y en su tiempo de mayor esplendor, ¿sí se está escuchando? ¿Se va? ¿A dónde se fue? Está... Vamos a intentar algo que tenga un cable y lo conectamos a la luz allá.
Ok, vamos a ver cuánto nos podemos avanzar. Muy bien, hermanos. ¿Me oyeron algo de lo que dije? ¿O vuelvo a empezar? Bueno, gracias. Entonces, esa fortaleza era orgullo de ellos. Llegaron a ser sumamente ricos y poderosos en Sardis. Se dice, una historia real, los historiadores, que el río que cruzaba la ciudad, y de hecho pasaba por el mercado de la ciudad, que bajaba desde el monte Ptolomos, como lo dijimos, le suministró por un tiempo polvo de oro, según el historiador Heródoto. Lo cual, ese polvo de oro, al encontrarlo, al darse cuenta y guardarlo, los llevó a ser muy, muy ricos. Por un tiempo almacenaron ese oro, produjeron piezas de oro, y ellos estaban realmente en bonanza como ciudad. El río les ayudó proveyendo por un tiempo este oro de polvo. Ahora, el rey más famoso, y de hecho, quizá por lo del oro de polvo, se decía que todo lo que tocaba lo convertía en oro. El rey más famoso de Sardis se llamó Creso y fue llamado rey de Lidia, no solo de la ciudad de Sardis, sino al ser la capital de todo ese lugar de Lidia, y sus dominios se extendieron hacia el sur de manera considerable. Ahora, él era identificado como un rey confiado y cómodo. Se sentía imbatible, apoderado, y estaba confiado y cómodo de manera muy regular. Quiso derrotar un imperio, el imperio de Ciro, el rey de Persia, que se menciona en la palabra de Dios, bajo el cual estaba Israel en ese tiempo de la cautividad. Y él quiso ir a derrotarlo. Una mujer que era una especie de profeta pagana, famosa, le dijo que si él lograba cruzar el río para entrar a la ciudad de Ciro el persa, un imperio caería. Y entonces la historia dice que él supuso que el imperio que caería sería el de Ciro, pero cuando llega, Ciro lo derrota, lo ataca, y él sale huyendo con su ejército. Regresan a Sardis, y en realidad lo que sucedió es que a la postre el imperio que cayó fue el de Creso, el de Lidia, el de Sardis. Cuando regresó a Sardis, pensó que Ciro no lo perseguiría, se atrincheró en su fortaleza junto con su ejército, confiado en que no se atrevería a mandar el ejército del rey Ciro. Ellos no podrían escalar esos acantilados y por tanto no se previnieron. Recuerda, Creso, un rey confiado y cómodo. No se previnieron de ese potencial ataque. Dice la historia que Ciro sitió la ciudad en espera de atacarla, y entonces, al no saber cómo hacerlo, simplemente estaban esperando, y una noche un soldado vio que desde la fortaleza, desde el muro de la fortaleza, a un soldado se le cayó el casco al precipicio. Y entonces, después de un tiempo, un rato, vio al soldado salir por en medio de unas grietas que tenía el muro, bajar, agarrar su casco y volver a subir. Y entonces, esa misma noche, tomando un ejército, un grupo de soldados, escalaron por la misma ruta que vieron bajar a este hombre. Y encontraron la ciudad sin guardia, dormidos. Entraron y tomaron la ciudad. Ese día cayó Sardis, ese día cayó Lidia en las manos de Ciro. Porque así como el rey, estaban confiados y desprevenidos. Un descuido similar ocurrió en el siglo III a.C., cuando Antíoco de Siria, otro imperio, envía su ejército. Hicieron lo mismo, escalaron por los muros, tomaron la ciudad, porque la ciudad repitió su mismo error: exceso de confianza, comodidad, y estaban desprevenidos y fueron derrotados. Así pues, Sardis llega a perder todo su esplendor por una razón doble. La razón es comodidad, desprevenidos y confiados. Es apropiado que Cristo, cuando les habla en el verso 3, al escribir a Sardis, les dice: por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Así como les había pasado ya a la ciudad previamente. La iglesia
estaba en la misma condición. Nuestro tema, Sardis, primera parte que vamos a ver hoy, el peligro de la comodidad. Vamos a hablar cómo una iglesia cómoda puede descuidar el uso de los recursos de Dios, perder el rumbo, y una iglesia descuidada, si no se arrepiente, se va a extinguir. Pronto se va a extinguir. Acompáñame entonces, vamos a iniciar en primer lugar y veamos el presente de la iglesia, versículo 1, por favor. En este inicio, este presente de la iglesia, fíjate cómo Cristo se presenta ante ellos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora, el presente de la iglesia, parecían vivos, pero no lo eran. Cuando Cristo se presenta, Él se presenta como el que tiene, dice, los 7 espíritus y las 7 estrellas en su mano, que le pertenecen. La idea aquí, hay que entender esto: Cristo se está presentando como aquel que posee y tiene a disposición lo que cada iglesia necesita. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Ve conmigo un poquito atrás, capítulo 1, versículo 1 al 6. Y nota cuando en el inicio de la carta le dice el apóstol Pablo la revelación de Jesucristo, ¿verdad?, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, nota por favor el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. La idea de esto es el Padre. Y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono, y de parte de Jesucristo el testigo fiel. ¿Qué te das cuenta ahí? Cuando está hablando el apóstol Juan, dice que esta revelación viene de parte del que es, era, el que ha de venir, y esto refiere al Padre. Luego habla del Espíritu, y habla de 7 espíritus, y luego habla del Hijo. ¿Qué estamos viendo allí? Bueno, las 3 personas de la Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo, o Padre, Espíritu Santo en este texto, y el Hijo. ¿Por qué el Hijo queda al final? Porque va a hablar del Hijo abundantemente para decir Él es el que merece toda honra, toda gloria, ¿verdad? Hablando de Cristo. Pero refiere aquí que están los 7 espíritus delante de su trono. Es una referencia al Espíritu Santo, pues se menciona junto con el Padre y el Hijo. Y como mencionamos, el número 7 en Apocalipsis significa o refiere a algo perfecto, a la totalidad de algo. Y podríamos entonces decir que se refiere a la totalidad suficiente del Espíritu Santo en su obra para con la iglesia como consolador. El Paracletos que dijo el Señor: vendrá en lugar mío y estará contigo para siempre. El Espíritu Santo que es necesario y suficiente para que una persona llegue a ser creyente y la iglesia subsista, está delante del trono de Dios. Y se presenta ante Sardis diciendo: el que posee los 7 espíritus de Dios. Hermanos, una iglesia que falla no es por falta de los recursos divinos. El Señor posee el Espíritu Santo que es suficiente y necesario para lo que la iglesia necesita. Ahora, podemos ir de manera más personal. Es el Espíritu Santo el que vino a morar en tu corazón y en mi corazón, y literalmente el que me da poder, capacidad de hacer todas las cosas según Hechos 1:8. Entonces, ¿por qué fallamos, hermano? Entonces, ¿por qué pecamos? Pablo lo dice en Efesios capítulo 5, porque tienes que ser lleno del Espíritu. Tienes que permitir que Él sea el que te gobierne, no tus propios pensamientos, determinaciones, ideas. Sardis está muerta, pero curiosamente el Espíritu que da vida
Estás siempre con el Señor y dispuesto, disponible para la iglesia. ¿Y por qué estás muerto? En Isaías capítulo 11 se menciona al Espíritu Santo llevando a cabo 7 actividades, por decir así, en la obra del Mesías. Y algunos dicen que estos 7 espíritus puede ser referencia a Isaías 11. Ve conmigo Isaías 11 y lo leo allí, hermanos. Fíjate cómo dice la Escritura. Lo leímos el jueves. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí. Se refiere a Cristo, el Mesías, de la descendencia de Isaí, de David. Y un vástago dará su fruto de sus raíces. Y nota, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. El jueves lo dijimos. ¿Recuerdas cuando fue bautizado y dice que vino de forma corporal el Espíritu Santo como paloma y posó sobre él? Implica que quien capacitaría a Cristo en su ministerio sería el Espíritu Santo. Y dice, reposará sobre él el Espíritu del Señor. Primera referencia. Segunda referencia, espíritu de sabiduría. Tercera referencia, de inteligencia. Cuarta referencia, espíritu de consejo. Quinta referencia, de poder. Espíritu de conocimiento. Sexta referencia, y de temor del Señor. Séptima referencia. Es el ministerio del Espíritu capacitando al Mesías. De tal manera que mira lo que dice el verso 3. Él se deleitará en el temor del Señor. Algo que el Espíritu le capacitaría a hacer. No juzgará por lo que vean sus ojos, sabiduría. Y hay una mezcla de todo lo que el Espíritu hace en la obra de Cristo. Mira, sigo leyendo. Ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Dijo, no hagan juicio apresurado, sino juzgar con justo juicio. Luego dice, sino que juzgará al pobre con justicia, fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, poder, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Por qué? En un sentido se va a poder hacer esto según Isaías 11, porque el Espíritu del Señor posa sobre él y le capacita. Qué maravilloso recordar, hermanos, que cuando creímos en Cristo fue el mismo Espíritu que nos fue dado a nosotros para venir a morar y capacitar nuestras vidas. Es el mismo Espíritu que habla Isaías capítulo 11. Algunos los llaman los 7 dones del Espíritu, o la obra de gracia del Espíritu, o la obra capacitadora del Espíritu. Y Cristo le dice a la iglesia, yo tengo los 7 Espíritus, la totalidad del Espíritu, con todos sus recursos del Espíritu. Aquí están conmigo. ¿Recuerdas cuando dijimos una vez que hay creyentes que viven como mendigos espirituales? Porque tenemos todos los recursos en gloria para hacer todo lo que Él nos manda a hacer. Y seguimos viviendo en miserias espirituales en nuestra vida. Ese Espíritu disponible para cada iglesia, disponible para cada creyente. Y no solo eso, dice, y tengo las 7 estrellas. ¿Cuál es la referencia a las 7 estrellas en el primer capítulo de Apocalipsis, hermanos? ¿Alguien? A ver si hemos prestado atención. Si no, me voy a regresar desde el capítulo 1 de Apocalipsis la próxima semana. ¿Quiénes son las 7 estrellas que Él tiene en su mano? Fuerte, ¿quién dice? 7 iglesias, 7 candeleros. Dice, los candeleros son las 7 iglesias. 7 estrellas. Pueden darle una vueltita a su hoja y me dicen. Quien lo encuentre primero se va a ganar un café a la mitad del servicio. ¿Quién lo dice? Y las 7 estrellas que viste en mi mano son los ángeles de las 7 iglesias o enviados a las 7 iglesias. ¿Qué son las estrellas? Dice que tengo en mi mano. Los ángeles significan mensajeros. Se refiere a quienes irían a llevar el mensaje que el Señor les estaba mandando a cada una de las iglesias. Se refiere a personas, a una persona enviada, autorizada y capacitada por el Señor para dar el mensaje. De ahí que algunos hermanos refieran que los ángeles
los 7 ángeles se refiere a los 7 pastores de cada iglesia, pero esto no tiene argumento bíblico porque cada vez que se menciona una iglesia no se menciona un solo pastor, se mencionan varios ancianos gobernando cada iglesia. Pero podríamos entender y decir, es la persona que el Señor manda para dar el mensaje en cada iglesia. Ahora, entendiendo eso, esta palabra estrella se refiere a un astro luminoso. Por ejemplo, habla de la estrella de la mañana, refiriéndose al sol, y eso se refiere a Cristo en Apocalipsis. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, dice Cristo. Pero aquí, como vemos, se refiere a esos mensajeros que llevarían el mensaje de Cristo a cada una de las iglesias, de las 7 iglesias. Y por implicación, en una ocasión lo vimos, diríamos que Dios tiene bajo su autoridad los mensajeros que la iglesia necesita. Aquellos que oraba a nuestro hermano, y le agradezco por ello, pero es cierto, aquellos que van a irradiar de luz por medio de la verdad en la comunidad de creyentes para que todos juntos seamos iluminados con la verdad, podríamos aplicarlo así. Esa es la labor del mensajero. Y entonces, ¿están muertos? ¿Qué falló? Bueno, el Espíritu Santo está disponible. Y los recursos del Señor para poner a las personas que van a hacer luz dentro de la iglesia están disponibles. Y es aquí, hermanos, donde uno de los que pasó de la iglesia, escucha esto, la condición de la iglesia suele ser el reflejo de su liderazgo menos 2. Suele ser el reflejo de su líder menos 2. Cristo dijo en Lucas 6, un discípulo no está por encima de su maestro. Mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Entonces, quiere decir que el liderazgo de la iglesia va a limitar a la misma iglesia. El liderazgo de la iglesia la va a limitar, o el liderazgo de la iglesia va a extender su alcance de la iglesia, porque el límite de una congregación es su líder. Cuando estaba leyendo esto y cuando he leído y escuchado cosas similares, se convierte como un peso tan enorme sobre mis hombros, en mi casa, para decir con razón muchas cosas. Porque el límite es el líder que está allí. Alguien sabiamente dijo, todo se levanta o cae desde el liderazgo. Es por ello, hermanos, que lo que yo puedo decir es que necesita la iglesia orar por su líder, y el líder necesita orar en primer lugar por él. Porque la posición en el liderazgo de la iglesia es vital. Es vital. Hermanos, siendo honesto, hay cosas que me molestan de cómo funcionamos, y solo es una muestra de cómo funciono yo también. Y entonces, ¿cuál es el problema? Pues usted, pastor. Pues sí, en ese sentido somos quienes limitamos. Puedo ver, y estaba escuchando con mi esposa a unos pastores predicar y cómo llevan a cabo las cosas en la iglesia, y puedo ver y decir, Señor, que eso pudiera suceder en nuestra iglesia, pero es que el que está ahí es diferente. Ahora, yo no me quiero excusar con eso, sino quiero decir, tú eres el problema. Tienes que pedir al Señor que Él pueda hacer cambios de tal manera que la iglesia no se estanque, que la iglesia siga avanzando y creciendo. Pero eso solo va a pasar cuando el líder avance y crezca en su vida personal, con su esposa, con sus hijos, y en la iglesia se verá el reflejo. Cuando yo pongo mis oraciones siempre, cada jueves, hermanos, quiero ser muy específico. Podemos poner algo que es cierto, ¿no? Señor, que nos santifiques, punto final, se acabó todo, santidad. Pero yo soy muy específico en decir, oren por mí porque necesito ser un mejor padre, esposo. Necesito eso en primer lugar, y necesito ser un mejor pastor. Sé que lo necesito. Y necesito que el Señor rompa las barreras que hay en mi vida.
para que esto crezca y sea Dios glorificado, tengo que ser quebrado yo. Esa es la idea, hermanos. Porque si no, seguiré conteniendo lo que cabe allí. Yo le he dicho al Señor y he orado también, mi esposa lo sabe, que sí. Señor, pon el liderazgo necesario en la iglesia de tal manera que la iglesia avance. Y si es necesario que Él prescinda de mí, que lo haga. A veces me ha comentado mi esposa, yo creo que por lo que hemos hablado, o no sé, por su amor para conmigo, oye, ¿y si te mueres, qué hago yo? Me decía ella, me preguntaba. Si me muero, y hablábamos de algunas cosas, no se las voy a confiar, ya luego si ella, cuando me muera ella les dirá mi testamento, ¿verdad? Si muero, entonces mira, así yo creo que sería lo mejor. Y si yo muero, me dice mi esposa, yo voy a seguir en la iglesia, pero no sé si sea lo mejor, ¿me entiendes? Es necesario que el Señor haga que el liderazgo avance para que la iglesia avance. El discípulo sigue a su líder, pues considera que tiene algo que aprender de él y de su influencia. Esto es la naturaleza del liderazgo y de seguir a un líder. Cuando en una iglesia el liderazgo cae o se estanca, el discípulo tiene dos opciones. Quedarse cómodo en la condición en la que ya está o buscar otro liderazgo. Muchas veces los pastores estamos preocupados porque se nos están yendo las ovejas. A veces otros argumentan en decir, es que están en YouTube y están aprendiendo de otras personas. Y tiene un sentido de razón. Amas a quienes no conoces, ¿verdad? Si estuvieras ahí y tuvieras que recibir una reprensión de esa persona, ya no te gustaría. Pero hay algo real. Puedes ver y puedes considerar, quiero hablar desde el liderazgo, que hay otros que están influyendo y los hermanos se ven como animados a querer seguir. ¿Cuál es el problema? Yo, que tengo el límite puesto. Esto no quiere decir que tú debes de estar siempre desanimado o no sé, más bien ora por tu líder, ¿no? Para que el Señor haga algo en su vida. Pero si yo me estanco, si se estanca mi ministerio o caigo, tú tienes que buscar a alguien de quien aprender. Esa es la base del liderazgo. Tienes que buscar a quien seguir, porque el discípulo no va a ser mayor que aquel a quien está siguiendo a ese discípulo. Sí, es verdad, nosotros seguimos a Cristo, pero el ejemplo en la iglesia, más bien, la forma en la que diseñó la iglesia, es que los líderes sean ejemplo de la iglesia. Así funciona. Decía John MacArthur en una ocasión que algo que le causó más responsabilidad fue ver a un creyente y estaban en una comunión ahí compartiendo y le preguntó de dónde era porque no lo había visto y este creyente le dijo que venían de la otra parte del país, de Estados Unidos. Ellos están en California, literalmente había cruzado todo el país. ¿Y por qué viniste para acá? ¿Trabajo? ¿Por qué te mudaste? No, vine aquí porque quiero crecer en este ministerio. Porque quiero aprender de este ministerio, de este liderazgo. Creo que esa persona tenía en un valor correcto lo que se necesita en la vida cristiana, seguir creciendo en el Señor y no acomodarnos. Ahora te das cuenta, me voy a ir del otro lado, cuando te cambias de iglesia, te cambias de ciudad, te cambias de ciudad, a sabiendas que quizá no vas a encontrar un liderazgo o vas literalmente a algo que está limitándose y no te importa. Y como que piensas, pues ahí a ver cómo le hacemos. No vas a ser mayor que el liderazgo ante el cual te sometas. Y yo no quiero hacer aquí aires de falsa humildad, te estoy siendo honesto y quiero que ores por mí, mi familia, para que el Señor no me deje a mí solo, sino que pueda colaborar con los ancianos de nuestra iglesia y la iglesia avance. Uno de los problemas era seguramente el liderazgo que estaba a cargo de esa iglesia. Entonces, ¿cuál era el presente de la iglesia? Cristo conoce a Sardis perfectamente.
Él tiene toda la información, no porque se la hayan platicado, no solo porque lo vea a la distancia, sino porque Él dijo, yo soy quien está entre los 7 candeleros, que eso sí es la iglesia. Yo soy el que está entre ellos, es decir, Él está presente ahora aquí y en todo lugar, es cierto, pero la idea es que está a tanto de lo que está pasando en Emmanuel. Y al tener toda la información, da el veredicto correcto y le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás muerto. Es probable que la reputación en el presente de esa iglesia, los demás la veían como una iglesia activa, porque vivir, tienes nombre de que vives, es un verbo. No es solamente un adjetivo, es un verbo. Es decir, hay resultados de que vives, estás activo, por decirlo así, pero dice solo lo que tienes es el nombre. Mira, hablar de iglesia de Cristo, es decir, que está viva como Cristo está viva porque Él resucitó de entre los muertos. La iglesia no sigue a un Dios muerto. Vive la iglesia porque vive Cristo, de hecho. Entonces no puede ser que si estás afiliado a aquel que vive por los siglos de los siglos, no se vea de manera práctica. Por eso Cristo dice, tienes nombre, tienes reputación de que vives. Pero Cristo llama a la iglesia muerta. Esta palabra, necros, significa cadáver. ¿Y qué hace un cadáver? Un cadáver no hace nada. Es la misma palabra usada por Cristo, versículos anteriores, cuando dice, yo, el que estuve muerto, necros, pero he aquí ahora vivo. Cristo, literalmente su cuerpo, perdió todo signo vital. Él murió literalmente, su cuerpo murió, pero fue resucitado. Algunos luego hablando de eso dicen, bueno, es que lo que sucede es que eso de las palpitaciones lentas y que no se escuchaban y pensaban que estaba muerto, por eso se levantó sin estar en putrefacción después de 3 días o cuestiones como estas. La palabra necros es cadáver sin signos vitales. Ahora, esta palabra necros es de donde viene la palabra que hemos escuchado, necrosis. Se define la necrosis de esta forma. Es la muerte de tejido corporal. Muerte de tejido corporal. Ocurre cuando muy poca sangre fluye al tejido. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso es lo que es vital para que siga funcionando todo organismo. Si la sangre no fluye en los tejidos y en el cuerpo, entonces ese tejido corporal e incluso ese miembro completo comienza a morir hasta que muere. Ocurre entonces cuando muy poca sangre fluye al tejido, y esto puede que suceda por lesión, radiación, sustancias químicas, no cómicas. El punto es, dice químicas, perdón. El punto es que es bien interesante esto, la necrosis no se puede revertir. Cuando ya se murió ese tejido, no le puedes, ahora vamos a inyectarle sangre por todos lados y va a vivir. No, cuando hay necrosis ya no se puede revertir y se tiene que cortar si se quiere salvar el resto del organismo. ¿Qué pasó en esta comunidad de creyentes? Veamos ahora, vimos el presente, estás muerta, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la razón del presente de esta iglesia? Mira conmigo ahí Apocalipsis capítulo 3 y nota lo que les dice el Señor en el versículo 2. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Ponte en vela. El problema era que ellos se habían sentido cómodos, ellos habían dejado de velar. Velar causa incomodidad. Velar va en contra de todos los patrones de comodidad personal. Velar requiere que en lugar de ir a dormir, que es lo que nos hace sentir cómodos y ser fortalecidos, en lugar de dormir tienes que estar despierto, alerta en horas que deberías dormir. Entonces va completamente contrario a la comodidad. Lo más cómodo es dormir, ¿cierto? Lo más cómodo es dormir cuando se tiene cansancio. Pero el llamado es, deja
vela. Ellos dejaron de velar. Habían emulado la actitud de la ciudad en su historia. Cómodos, confiados y desprevenidos. Y por eso nuestro tema en Sardis es muerte por comodidad. ¿Quién es el que no vela? Bueno, quien no percibe ningún peligro, quien piensa estar seguro, confía, se siente o se está cómodo, no necesita velar. ¿Sabes, hermano? Si no sientes necesidad, no vas a hacer nada. Y me parece que muchos de nosotros, al momento, nos sentimos bien. Bien con nuestra vida, bien con mi actividad dentro de mi matrimonio, bien con mis hijos, bien con mi trabajo, bien con mis actividades extras, bien con venir a una iglesia y bien. Y no siento necesidad de hacer nada. ¿Cómo se llama esto? Estás cómodo. Y entonces todo aquello que venga, que vaya en contra de mi comodidad, lo voy a rechazar. ¿A cuántos les hablaste de Cristo esta semana? ¿Sabes qué? Es más cómodo quedarse callado, es más cómodo dejar pasar la plática o no hacer un énfasis porque es incómodo cuando empiezan a haber dificultades con la gente que está alrededor. Es más cómodo hacer lo que los demás hacen. Soy creyente, pero bueno, mi familia no lo es, entonces voy a hacer las mismas actividades que ellos hacen. Eso es muy cómodo, pero te conduce a la muerte. Te conduce a que empieces a perder la sensibilidad. Te conduce a que en un momento áreas de tu vida estén literalmente podridas. Porque estás cómodo. Porque estoy cómodo. Porque la iglesia y el liderazgo está cómodo. No se da cuenta que está muriendo en áreas que debería estar vivo, despierto. El Señor los llama. Afirma lo que está a punto de morir. La idea es fortalece, establece una guardia. Es una idea clara de lo que sucedió con Creso. Te van a atacar, pon un guardia ahí. No es necesario. Te das cuenta que hay cosas que no están como deberían estar, ni funcionan como deberían funcionar, pero seguimos dejando que las cosas pasen. Y mi esposa luego es como una campanilla para mí al decir, hey, ¿no estás cuidando esta área? Nos gusta la comodidad. Él los llama, fortalece el área, pon guardia en aquello que requiere mayor atención. Pero la iglesia, al igual que Creso, estaban confiados. Al igual que Creso, no pusieron guardia sobre lo que era vital y delicado. Y al igual que Creso, cayeron. La necrosis espiritual de Sardis aconteció porque las cosas que son vitales para la iglesia fueron descuidadas. Voy a mostrar una lista de aspectos básicos, no es una lista exhaustiva en absoluto, de verdad, que no se deben descuidar. Cristo dijo en Mateo 26:41, velen y oren, estén alerta, misma palabra. Vela y afirma lo que está por morir. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tu carne, mi carne es nuestro enemigo y está en constante acecho. En lugar de tolerarla y sentirme cómodo con lo que hago, el llamado de la Escritura es: tienes que velar y orar, porque el Espíritu, aunque está dispuesto, esta nueva naturaleza que Él nos ha dado, la carne es débil. No somos llamados a tolerar nuestra carne, hermanos. Somos llamados a castigar nuestra carne. Ahora, eso no me refiero a que, muy bien, ahí tiene el pastor un cuarto especial, con látigos, puntas y espinas, y se las pone en el lomo y... No. Matar tu carne es renuncia a los deseos que tienes en tu carne, que sabes claramente que van en contra de lo que el Señor dice. Pero ¿qué es lo más cómodo? Lo voy a hacer.
Velen y oren porque tu carne es tu enemigo. Vi un meme, ¿así se dice? No sé si sea hasta una grosería, ya no sé. La otra vez dije algo que no debí decir y no era mi idea, pero vi un meme, dice, que decía, cuando tu carne no quiere ir a la iglesia. Y entonces está un monito y trae arrastrando una sombra, y la sombra va así, pegada en el piso, y el monito va caminando y va jalando. Y decía el meme, cuando tu carne no quiere ir a la iglesia, arrástrala a la iglesia. No te sometas a su voluntad. Eso es luchar con mi carne. Mi carne naturalmente quiere hacer lo contrario que lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida. Entonces es fácilmente identificable. Muchas veces nos hacemos bolas porque queremos justificar lo que mi carne quiere hacer y le buscamos la manera de decir como que es algo correcto. Pero es claramente aquello que es contrario a lo que el Espíritu dice y sigue siéndolo, aunque intentes engañarte y yo intente engañarme. Bien, arrastra tu carne a la obediencia. Cristo dijo también, algo más, en Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El Señor nos ha dejado en esta tierra y Él regresará. Y Él tiene sus brazos abiertos en ese día para decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Él me sirva en ese sentido. Qué gloriosa recepción. ¿Pero a quiénes? A los que velan. Sigue diciendo en ese texto, cuando Él venga te halle velando. Esto funciona siendo sobrios y expectantes de que hoy puede ser el día en que abrace a mi Salvador, quien es mi Señor. Una vida que tiene ese concepto de que hoy puede ser el día que ya sea que muera o venga Cristo, lo abrazaré. Es alguien que tiene la idea de que Cristo está presente ahora aquí y estamos cara a cara ante Él. Y quien tiene esta idea vive una vida que se guarda y es obediente a lo que su Señor dice. Porque está ¿qué? Velando, alerta. En otro pasaje estamos hablando de aspectos que requieren velar y que la Escritura lo marca de manera literal así. Pablo exhorta a los ancianos de la iglesia a cuidar a la iglesia de falsos maestros y de sus enseñanzas. Y se los dice con estas palabras, Hechos 20:31. Por tanto, estén alerta, velando. Recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Creo que ese es el ejemplo al que Pablo se refiere. ¿Cómo vas a velar y cuidar por la iglesia y el bienestar de la iglesia? De día y de noche insistiendo. Hay una lucha en nosotros, los que predicamos. Y los apóstoles lo dijeron. Queremos dedicarnos a la oración y la predicación. El estudio de la palabra para edificar a la iglesia. Pero Pablo incluyó en esto estar allí insistiendo, estar allí amonestando, estar allí al pendiente de la iglesia. Yo sé que eso me falta bastante. ¿Sabes una cosa? Es una excusa que yo tengo, que yo le he dicho a mi esposa, es que yo no quiero que sientan que soy una molestia para ellos. Personalmente a mí no me gusta que alguien me esté marcando y me esté diciendo e insistiendo. Como que digo, ya pues, o sea, ¿qué trae, no? Pero cuando veo estas cosas, dice el apóstol Pablo, mira, hazlo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabes qué? Cuando es oportuno y cuando parece que no es oportuno. Cuando les guste y cuando no les guste. Y le dijo a los ancianos, tienen que hacer eso por la iglesia. Si la aman, estén al pendiente. Eso hace falta. Tenemos que velar, tengo que velar. Tienen los siervos del Señor que velar por sus iglesias. Pablo exhorta también a los corintios a esforzarse en su servicio al Señor y a la iglesia, diciendo en 1 Corintios 16:13, estad alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Es decir, esforzados en el servicio al Señor. Compórtate como hombre, le está diciendo a los siervos del Señor en la iglesia. Fuera de tus comodidades, sirve al Señor.
En la carta a Tesalonicenses les habla de cuidar las virtudes cristianas entre los creyentes, diciendo, en el versículo 6 de 1 Tesalonicenses 5, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Y luego en el 11, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro como lo estáis haciendo. Esa parte, hermanos, debe ser algo vital que se tiene que estar realizando en la actividad de la iglesia. Bien, ya me eché la culpa de algo que está faltando hacer. Ahora voy con ustedes. Dice que se tienen que animar unos a otros permanentemente y exhortarse. Es decir, que lo hagas por amor. Porque te interesa que tu hermano no vino a la iglesia. Porque te interesa que viste a tu hermano y lo que viste me dio temor, no sé si está haciendo lo correcto y Dios me permitió verlo. Ve y habla. Ve y aliéntense. Alienta cuando está alguien triste, emocionalmente desanimado y ya no quiere, no sé, luchar o se siente agobiado. Anímalo. Y dice la Escritura, y al que esté desordenado, repréndelo. Y es estar trabajando unos con los otros en el cuidado personal, hermanos. Dicen que Delicias es chico. Y se conocen, eso sí me he dado cuenta, se conocen, saben, eres hijo y tío y todas estas cosas. ¿Cómo es que la iglesia no sabe qué estamos haciendo unos con los otros? O intencionalmente quiere cerrar los oídos y dejar que tu hermano viva su vida y que así ya no se metan en la mía. Sardis había dejado de velar en muchas áreas. Y la última que menciono, Pedro nos llama a ser vigilantes contra Satanás para no darle lugar ni oportunidad. Primera de Pedro 5:8, sean de un espíritu sobrio, alertas, entendidos. Estén alerta, dice el mismo texto. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar y no debes darle lugar al diablo. Hay más que ver, solo voy a cerrar con esta idea. Regresa conmigo a Apocalipsis 3. Mira el verso 2 y de aquí vamos a partir la próxima semana. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios, dice Cristo. Ahora, estás viendo cómo había cosas que ya habían muerto y otras que iban camino a la muerte, pero ellos estaban tranquilos y cómodos. Termino diciendo esto. Es la iglesia ante la cual, esta y quizá la última también lo desea. ¿Escuchaste alguna oposición? ¿Escuchaste de que se habían sufrido? ¿Escuchaste de que si estaban pasando por dificultad? Voy a dejarlo aquí y lo tomo como introducción la próxima semana. En Sardis había templo a Artemisa, había templo a Zeus, había templo a Heracles y a otros dioses. Había templos allí hermosos. Mucho se cayó en un temblor que vino en el siglo I después de Cristo. Pero ahí están los vestigios. Y luego encontraron una sinagoga judía inusual, enorme, rica. Y ahí están las huellas de esa sinagoga. ¿Y por qué no había problema con Sardis? ¿Sabes? Estaba tan muerta que pasaba desapercibida. ¿Y tú qué? Yo me congrego en la iglesia bíblica de Sardis. ¿Y esa dónde está? ¿O qué haces? ¿Ustedes qué hacen? Su vida era tal que nadie se les oponía. Que a nadie le interesaba meterse con esa iglesia. Cuando ves las otras iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, te das cuenta que los judíos eran los primeros en atacarlos. Y Cristo les dice a esa iglesia y a la iglesia de Filadelfia, yo voy a entregar de la sinagoga de Satanás, porque dicen ser judíos y no lo son, sino estaban atacando a la iglesia. Pero acá a esta iglesia nadie le hacía caso. ¿Pasas desapercibido? Emanuel, estamos pasando desapercibidos. En la iglesia estamos, pero en el día a día no saben quién eres, no saben qué crees, no saben qué haces. Tu familia, tus vecinos, tus amigos. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Que Dios nos ayude como iglesia, como liderazgo. Necesitamos
reflejar la vida de Cristo en nuestras vidas. Puestos en pie, oramos y exaltamos a aquel que nos ha salvado, hermanos. Pedimos que Él nos capacite, que Él nos dé lo que necesitamos. Señor, gracias por esta mañana. Obra en mí, Señor, como el pastor de esta iglesia. Yo te ruego que puedan levantarse más hombres que lideren esta iglesia, que pongas el deseo de hacerlo, que me ayudes a capacitarles de manera correcta. Pero yo te ruego que tu iglesia, Emmanuel, no muera. Yo te ruego que nos hagas despertar de nuestra comodidad. Y creo, Señor, que cuando hagamos cosas que vayan fuera de nuestra comodidad, nos veremos más vivos que muertos. Yo te ruego, Señor, por el corazón de cada uno. Señor, tus recursos no fallan. Tenemos el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, pero necesitamos que nos gobierne. Tenemos el Espíritu Santo capacitando nuestros dones para el servicio de la iglesia, pero Él tiene que reinar. Tú, Señor, pones la luz necesaria en los siervos en tu iglesia, pero necesitan esos siervos seguir creciendo. Señor, perdónanos, ayúdanos, y que el eslogan no se borre un día de ese muro, que sea una iglesia para tu gloria, Señor. Y tú eres un Cristo vivo, no muerto. Tú eres un Cristo activo, no pasivo. Señor, ayúdanos, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.